El reloj del restaurante marcaba las 9:30 cuando Martín Salcedo cruzó las puertas de vidrio esmerilado de la cava de Recoleta. Un aire helado se coló tras él, trayendo consigo el perfume de la lluvia que amenazaba caer sobre Buenos Aires. Dentro, las luces ambarinas bañaban las mesas cubiertas con manteles de lino, y el sonido de un bandoneón llenaba el ambiente con un tango nostálgico. Era una noche de viernes, como tantas otras en la vida de Martín, pero esa noche tenía un peso distinto, un silencio más espeso que el vino en su copa. Los comensales hablaban en murmullos de negocios, de viajes y de política, riendo sin alegría, como si cada sonrisa fuese un contrato firmado. Martín se sentó en su mesa habitual, junto a la ventana, con la mirada fija en la calle, donde el reflejo de las luces se disolvía en los charcos del asfalto. Sofía Ramírez se movía entre las mesas con una elegancia sencilla, su delantal mostrando los rastros de una jornada larga. Sus ojos color miel brillaban con una paciencia que no se aprende en ninguna escuela sino en la lucha diaria. Martín la observó servir a un grupo de empresarios que reían demasiado alto. Uno de ellos, un hombre grueso con un reloj de oro deslumbrante, frunció el ceño cuando notó que el vino que Sofía había servido no era el que había pedido. «¿Esto es un Malbec o agua sucia?», dijo, con una sonrisa cargada de desprecio. Las risas de los demás se mezclaron con el sonido suave del bandoneón, que parecía volverse más triste. Sofía se disculpó, la voz temblorosa, los ojos húmedos, sosteniendo la botella con manos firmes pero humilladas. El cliente levantó la voz, disfrutando de la atención que su humillación generaba. «No sé si aquí sirven vino o vergüenza», dijo, y el eco de su burla resonó por todo el salón. Sofía apretó los labios, intentando mantener la compostura, pero sus mejillas ardían de vergüenza. Martín observó la escena con un gesto impenetrable, su copa inmóvil a medio camino hacia los labios. Durante años había presenciado esa clase de crueldad disfrazada de sofisticación, pero esa noche algo lo atravesó. La injusticia, tan cotidiana en su entorno, de pronto le resultó insoportable. Sofía, con la voz quebrada, susurró: «Le traeré una nueva botella, señor». Pero el hombre rió y soltó: «Mejor aprende a servir antes de volver». El silencio posterior fue cortante, tanto que ni el tango logró llenarlo. Fue entonces cuando Martín se puso de pie. El sonido de la silla al moverse contra el piso de mármol rompió la quietud. Dio unos pasos, su sombra alargándose sobre la mesa del agresor, y dijo con calma: «Yo pagaré la cuenta del señor, y le ruego que se retire. Este lugar no necesita su falta de educación». Las palabras resonaron firmes, sin elevar el tono, pero con un peso que nadie osó desafiar. El hombre lo miró sorprendido, reconociendo al famoso inversor cuyo apellido abría puertas en toda Buenos Aires. Con un bufido incómodo, se levantó y salió. Sofía permaneció quieta, con la botella entre las manos, sin saber si agradecer o llorar. El murmullo volvió lentamente al restaurante, aunque la atmósfera había cambiado. Las miradas se cruzaban con discreción. Algunos fingían que nada había pasado, otros observaban a Martín con una mezcla de respeto y desconcierto. Sofía respiró hondo, intentando recomponerse. Martín regresó a su mesa, retomando su copa como si nada. Sin embargo, sus manos temblaban ligeramente, algo que no le ocurría desde hacía años. Aquella acción impulsiva había salido de un rincón olvidado de su alma. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió un espectador de su propia vida, sino un hombre que hacía lo correcto sin calcular las consecuencias. Sofía se acercó con cautela y susurró: «Gracias, señor». Él levantó la vista. Sus ojos se encontraron apenas un segundo, pero fue suficiente para que algo invisible se encendiera entre ellos. Ella siguió atendiendo las mesas, aunque la vergüenza se había transformado en una mezcla de alivio y gratitud. Martín la observó en silencio, notando detalles que nunca antes habría reparado. La manera en que acomodaba los platos con delicadeza, cómo mantenía la calma frente a clientes exigentes, la dignidad silenciosa con la que enfrentaba el mundo. Afuera, el viento golpeaba las ventanas antiguas y una fina llovizna comenzaba a cubrir las calles de Recoleta. Dentro del restaurante, el tango seguía sonando,
pero ahora parecía narrar otra historia, la de un hombre que, sin entender por qué, había decidido levantarse por alguien. La noche continuó, pero para Martín el tiempo se volvió lento. Cada sorbo de vino le sabía diferente, como si aquel gesto, tan pequeño y tan ajeno a su rutina, hubiera alterado el sabor de las cosas. Veía a Sofía moverse entre las mesas con la misma serenidad de antes, pero ahora notaba el leve temblor en sus manos, la fuerza con la que contenía el llanto. Cuando ella se acercó a dejar la cuenta, Martín dijo sin mirarla: «No permitas que la vergüenza te robe la dignidad. El error no fue tuyo». Sofía lo miró sorprendida y por un momento, en medio de la elegancia vacía del restaurante, su sonrisa sencilla se volvió la única cosa real. «Gracias, señor. No todos lo habrían hecho». «Llámame Martín», respondió él, antes de que ella pudiera alejarse. Fue apenas un intercambio de palabras, pero su eco quedaría grabado en ambos. Cuando Sofía se retiró hacia la cocina, Martín permaneció solo, mirando su reflejo en el cristal. En ese reflejo no vio al empresario exitoso que aparecía en las revistas, sino a un hombre cansado, prisionero de un mundo que aplaudía la arrogancia y despreciaba la bondad. Algo dentro de él se quebró silenciosamente, como una copa que se astilla sin caerse. En ese instante, comprendió que la riqueza lo había rodeado de admiración, pero también de vacío. Observó a Sofía una vez más desde lejos y supo, sin entender del todo cómo, que esa noche marcaría un antes y un después en su vida. Cuando Martín salió del restaurante, el frío de Buenos Aires lo golpeó de lleno. Caminó despacio por la acera mojada, con el abrigo cerrado hasta el cuello y la mente llena de pensamientos que no sabía ordenar. Cada paso resonaba entre los edificios antiguos de Recoleta, como si la ciudad entera lo observara en silencio. No podía dejar de pensar en los ojos de Sofía, en esa mezcla de vergüenza y valentía que lo había conmovido sin aviso. Por primera vez en años, sintió algo parecido a empatía, a humanidad. Al subir a su auto, miró por última vez hacia la ventana del restaurante. Ella seguía allí, limpiando una mesa, sin saber que acababa de despertar algo dormido en él. Encendió el motor, pero su corazón quedó atrás, entre el aroma a vino y el eco del tango. ¿Desde dónde nos estás viendo? Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido esta historia hasta ahora. Martín regresó a su departamento en Puerto Madero, un ático con ventanales que daban al río, donde el lujo convivía con un silencio insoportable. Las luces tenues reflejaban el mármol blanco, los cuadros caros y las botellas alineadas en una bodega de cristal. Todo estaba en su lugar, como si la vida se hubiera detenido en un punto perfecto, pero vacío. Encendió un cigarro y observó la ciudad dormida bajo la lluvia. En su mente, las palabras de Sofía se repetían una y otra vez. «Gracias, señor. No todos lo habrían hecho». Era una frase simple, pero lo había atravesado más que cualquier elogio o contrato millonario. Se preguntó cuándo había sido la última vez que alguien le habló con sinceridad, sin esperar nada a cambio. No lo recordaba. Su vida entera era un intercambio disfrazado de cortesía. En los días siguientes, trató de seguir con su rutina: reuniones, almuerzos con inversores, llamadas interminables, pero algo había cambiado en su manera de mirar. Cuando alguien reía de forma forzada, lo notaba. Cuando firmaba un acuerdo, sentía el peso de lo artificial. Y cada viernes, sin pensarlo, demasiado, volvía al restaurante de Recoleta. Siempre pedía la misma mesa, el mismo vino, pero ahora esperaba algo más: verla a ella. Sofía lo saludaba con una sonrisa tímida, agradecida, y Martín encontraba en ese gesto una calma que no había sentido en años. No era deseo lo que lo movía, sino una curiosidad genuina. ¿Cómo podía alguien conservar tanta luz en medio de tanta escasez? Una noche, mientras el restaurante se vaciaba lentamente, Martín la vio sentarse un instante en la barra, agotada. Sus manos, enrojecidas por el trabajo, sostenían una taza de té tibio. Él se acercó sin planearlo y dijo: «Parece que el día fue largo». Sofía lo miró sorprendida, pero sonrió. «Como todos, pero no me quejo. Tengo trabajo, y eso ya es mucho». Martín se sentó a su lado.
un gesto que habría escandalizado a cualquiera de sus socios. Ella le contó que vivía en un cuarto alquilado en Almagro y que enviaba la mitad de su sueldo a Rosario para que su hermano menor pudiera estudiar. Hablaba con naturalidad, sin dramatismos, como si la adversidad fuese parte del paisaje. Martín escuchaba, fascinado por esa serenidad. En su mundo, la gente se lamentaba por caprichos. Ella, en cambio, agradecía por sobrevivir. Sofía le preguntó si disfrutaba de su trabajo y por un segundo Martín no supo qué responder. Disfrutar era una palabra que había olvidado. Respondió con un leve encogimiento de hombros. Supongo que sí. El negocio del vino es rentable. No te pregunté si es rentable, replicó ella. Te pregunté si te hace feliz. Martín la miró desconcertado. Nadie lo había puesto en evidencia con tanta naturalidad. Sofía no buscaba impresionarlo, solo quería entender. Y en esa sinceridad desarmante, Martín sintió que algo se abría dentro de él, una grieta por donde comenzaba a entrar un poco de aire fresco. Esa noche no duró mucho más, pero dejó una huella persistente. Martín regresó a casa con una inquietud que no lograba definir. Se dio cuenta de que, por primera vez en 1900, mucho tiempo, había hablado sin máscaras. No había mencionado cifras, ni logros, ni su apellido. Solo había escuchado. Y lo que escuchó lo confrontó con su propio vacío. Al entrar en su penthouse, miró el enorme ventanal que daba al río. Su reflejo parecía el de un extraño. Se quitó el reloj, el saco, los zapatos, y aún así se sintió pesado. Recordó la pregunta de Sofía. ¿Te hace feliz? Como si fuera un eco que no lo dejaría dormir. No tenía respuesta. En ese momento comprendió lo mucho que su vida se había reducido a números y apariencias. A la semana siguiente, volvió al restaurante. Sofía lo recibió con una sonrisa más relajada, como si su presencia ya no fuera una sorpresa. Él la observó mientras servía vino en otra mesa y pensó que había algo profundamente humano en sus movimientos, una mezcla de disciplina y ternura. Al final de la noche, cuando el lugar quedó casi vacío, Martín esperó que ella terminara su turno. ¿Podríamos tomar un café en algún sitio cerca?, preguntó, inseguro, una sensación que no recordaba desde su adolescencia. Sofía dudó unos segundos, pero asintió. Caminaban por las calles húmedas de Recoleta, envueltos en un aire frío y honesto. Ninguno sabía que esa simple caminata sería el comienzo de algo que cambiaría sus vidas. El café donde entraron era pequeño, con mesas de madera gastada y aroma a medialunas recién hechas. Sofía pidió un cortado. Martín, un té, aunque nunca lo bebía. La conversación empezó con silencios incómodos, hasta que ella rompió la barrera con una risa leve. No parece el tipo de lugar al que estás acostumbrado. Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Tal vez sea justo el tipo de lugar que necesito. Hablaron de cosas simples, del clima, de los barrios, de los recuerdos de infancia. Sofía le contó que, de niña, soñaba con ser maestra, pero la vida se lo había impedido. Martín la escuchó con atención, descubriendo una belleza distinta en su voz, una belleza que no se veía, se sentía. Cuando ella habló de su hermano, sus ojos brillaron con ternura y orgullo. Es inteligente, va a lograr todo lo que yo no pude. Martín la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Pensó en su propio pasado, en los años que había dedicado a complacer a su padre, a seguir un camino que nunca eligió. Mi familia siempre creyó que el dinero era sinónimo de éxito, dijo mirando su taza vacía. ¿Y lo es, no?, preguntó Sofía con suavidad. No, respondió él después de una pausa. El dinero compra respeto, no afecto, y lo segundo vale más. Ella lo observó con atención, notando en su mirada algo que no era soberbia, sino cansancio. En ese pequeño café de barrio, el millonario y la mesera descubrieron que, a pesar de los mundos que los separaban, ambos conocían la soledad. Esa conversación marcó el inicio de una costumbre silenciosa. Cada viernes, después de cerrar el restaurante, Sofía y Martín se encontraban en el mismo café. Hablaban durante horas, a veces riendo, a veces en silencio, como si no hiciera falta llenar el aire con palabras. Ella le contaba sobre su barrio, los vecinos que la ayudaban cuando el dinero no alcanzaba.
las noches en las que no dormía por preocuparse por su hermano. Él le hablaba del peso de los negocios, de las reuniones en las que debía fingir interés, de los brindis vacíos. Entre ellos no existía la diferencia de clases, solo dos almas que se reconocían. Martín se sorprendía de lo mucho que deseaba esas noches. Ya no pensaba en Sofía como una empleada, sino como la única persona capaz de hacerlo sentir humano. Sin embargo, los rumores no tardaron en llegar. Uno de los clientes habituales del restaurante, amigo de su familia, lo vio acompañando a Sofía y comentó la escena con burla durante una reunión social. «Salcedo se está distrayendo con una mesera», dijo entre risas, y los demás rieron con él. Martín intentó ignorarlo, pero las palabras lo persiguieron durante días. En el mundo que él habitaba, las apariencias eran un contrato, y la su transgresión un escándalo. Sofía también lo notó. El dueño del restaurante comenzó a observarla con recelo, y las compañeras cuchicheaban a su paso. Aunque ella intentaba mantener la distancia, sabía que su empleo corría peligro. Esa tensión invisible empezó a oscurecer lo que antes era luz. Martín, acostumbrado a resolver todo con dinero, pensó en ofrecerle un nuevo empleo, pero algo en su interior lo detuvo. Sabía que si lo hacía, destruiría la pureza de lo que estaban construyendo. Sofía no. Era una mujer que buscara favores. Su orgullo era su escudo. Una noche, al notar la tristeza en su rostro, él preguntó: «¿Te han dicho algo en el trabajo?». Ella lo miró con honestidad y respondió: «Solo murmullos. Pero no te preocupes, estoy acostumbrada». Martín sintió rabia, una impotencia que lo tomó por sorpresa. No deberías estarlo. «Martín, hay cosas que uno no puede cambiar. Lo importante es no dejar que te ensucien por dentro». Sus palabras lo dejaron mudo. En su mundo, todo se arreglaba con poder, en el de ella con dignidad. Los días se volvieron más complicados. En la empresa, sus socios comenzaron a notar su distracción. Uno de ellos, Ramiro, su amigo desde la universidad, lo enfrentó. «¿Qué haces involucrándote con una camarera? Eso va a destruir tu reputación». Martín lo miró sin responder. Por primera vez, la palabra reputación le sonó vacía, hueca. «Quizás sea hora de destruirla», dijo con calma. Ramiro soltó una risa incrédula, pero en los ojos de Martín no había ironía. Esa conversación marcó el comienzo de su ruptura con ese círculo social. Esa misma noche, volvió al café y encontró a Sofía con los ojos enrojecidos. Le habían reducido el turno. «No quiero que sufras por mi culpa», le dijo ella. «No es culpa», respondió él, «es elección». Y al decirlo entendió que hablaba en serio. El vínculo entre ellos crecía, pero también el miedo. Sofía sabía que su vida estaba cambiando de una forma que no comprendía del todo. Martín la trataba con un respeto que nunca había sentido, pero también con una intensidad que la asustaba. No era el amor romántico de las películas, era algo más profundo, una necesidad de encontrar refugio. Una noche, mientras caminaban por la costanera, Sofía se detuvo frente al río y dijo: «No quiero ser una distracción en tu vida». Martín, mirando el reflejo de las luces en el agua, respondió: «No lo eres. Eres lo único que me hace sentir que mi vida tiene sentido». Ella bajó la mirada, conmovida, pero también insegura. Sabía que el amor entre dos mundos tan distintos no era fácil. Aún así, no podía negar lo que sentía. Los días siguientes estuvieron llenos de silencios. Sofía empezó a evitarlo. Temía perder su trabajo y, con él, el sustento de su hermano. Martín, por su parte, no sabía cómo acercarse sin dañarla. En una de sus visitas al restaurante, la notó más distante, más fría, aunque sus ojos seguían diciendo lo contrario. Cuando intentó hablar con ella al final del turno, Sofía solo dijo: «No, puedo seguir viéndote. No quiero que me des algo que no puedas sostener». Martín no insistió. La vio alejarse con el corazón apretado, comprendiendo que el amor, cuando es verdadero, a veces también significa retirarse. Esa noche no durmió. El eco de su ausencia se volvió el ruido más fuerte de su vida. Pasaron semanas sin verse. Martín intentó concentrarse en el trabajo, pero la imagen de Sofía lo acompañaba a todas partes. En los pasillos de la empresa, en los silencios de su apartamento.
Incluso en los brindis con clientes que ya no significaban nada, la ciudad seguía su ritmo, pero para él todo se había detenido. Una tarde su madre, una mujer elegante, de voz fría, lo visitó sin previo aviso. «Dicen que estás distraído, Martín, que frecuentas lugares impropios». Él no respondió. Ella continuó. «Recuerda quién eres». Martín la miró con una serenidad nueva y dijo: «Tal vez eso es lo que intento descubrir». Aquella conversación marcó una ruptura definitiva con el mundo que lo moldeó. Por primera vez no sintió culpa, sino libertad, pero la libertad, descubrió, también dolía. Mientras tanto, Sofía trabajaba en silencio, evitando los temas que la hacían temblar. Su hermano le había contado que había sido aceptado en la Universidad de Rosario, y eso le daba fuerzas. Pero cada noche, al cerrar el restaurante, pasaba frente al café donde solían encontrarse y no podía evitar mirar adentro. Una mesa vacía, 2 tazas imaginarias y el recuerdo de alguien que le había hecho creer que merecía algo mejor. Sin embargo, el miedo pesaba más que la esperanza. No quería ser el motivo del escándalo de un hombre como él. No sabía que, en ese mismo instante, Martín estaba pensando exactamente lo contrario, que ella era su única verdad en medio de una vida llena de apariencias. Una noche de sábado, el restaurante estaba más lleno que de costumbre. Sofía servía las mesas con la concentración de siempre, aunque su mente divagaba. De repente, escuchó una voz familiar. Era Martín. No venía acompañado ni llevaba su habitual aire de empresario distante. Vestía simple, con un abrigo oscuro y el cabello algo despeinado. Se acercó al bar y pidió solo un café. Ella sintió que el corazón le daba un vuelco. Durante un largo rato no se atrevió a acercarse, pero finalmente lo hizo. «No deberías venir aquí», dijo en voz baja. Él la miró con serenidad. «No vine a buscar escándalos, Sofía. Vine a verte». Su sinceridad desarmó todas las defensas que ella había levantado. No hablaron más, pero la tensión entre ambos llenó el aire de un modo que todos parecían percibir sin entender. Al terminar su turno, Sofía salió y lo encontró esperándola bajo una garúa fina. Caminaban sin rumbo, en silencio, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos. «No puedo prometerte nada», murmuró ella. «Yo tampoco», respondió él, «pero quiero aprender lo que significa querer sin condiciones». Sofía lo miró con lágrimas contenidas, sabiendo que ese momento era frágil y eterno a la vez. Por primera vez se permitió tomar su mano. El contacto fue leve, pero en ese gesto se resumía todo: la decisión de desafiar los prejuicios, el miedo y las diferencias. Buenos Aires seguía rugiendo alrededor, indiferente, pero para ellos el mundo se había detenido. Desde aquella noche, algo cambió profundamente en Martín. Comenzó a rechazar invitaciones, a faltar a reuniones que antes consideraba esenciales. Sus socios lo criticaban. La prensa del mundo empresarial empezaba a murmurar. Pero él ya no sentía la necesidad de aparentar. Cada vez que veía a Sofía, comprendía que su vida había estado llena de ruido y vacía de significado. En una de sus conversaciones, ella le dijo: «A veces pienso que el amor es una forma de resistencia». Él sonrió. «Y tú eres la persona más valiente que conozco». A pesar de los rumores, a pesar de los juicios, Martín se sentía ligero. Ya no era el hombre que calculaba cada paso. Era alguien dispuesto a perderlo todo, si eso significaba recuperar su alma. Sofía, en cambio, seguía viviendo con prudencia. Sabía que la felicidad que compartían era frágil, pero también real. Martín la acompañaba de vez en cuando hasta su casa, un edificio modesto con paredes descascaradas. Él nunca entraba, por respeto, pero una noche, antes de despedirse, Sofía le dijo: «No sé hacia dónde va esto, Martín, pero gracias por hacerme creer que la bondad aún existe». Él sonrió con una ternura nueva, la de un hombre que, por fin, entendía que amar era mucho más que poseer. Cuando ella cerró la puerta, Martín miró al cielo nublado y sintió que, por primera vez, la vida tenía un propósito. El invierno porteño se volvió más crudo, y con él, el destino decidió ponerlos a prueba. Una tarde, Martín llegó al restaurante y descubrió que Sofía ya no trabajaba allí. Nadie quiso darle explicaciones claras, solo evasivas. «Se fue»,
Cosas personales, dijo una compañera. Inquieto, Martín pidió hablar con el dueño, quien lo recibió con una sonrisa tensa. Tu amiga causaba distracciones innecesarias. No era buena para la imagen del lugar. Martín lo miró con una calma peligrosa. ¿La echaste por mi culpa? El hombre se encogió de hombros. Los clientes importantes se quejaban. Sin decir una palabra más, Martín sacó un cheque de su cartera y lo dejó sobre la mesa. Compra tu imagen con esto. Yo prefiero quedarme con la dignidad. Salió del local sin mirar atrás, con el corazón en llamas. Por primera vez en su vida, no sabía a dónde ir. Esa noche la ciudad parecía diferente. Las luces de la avenida Alvear se reflejaban en el pavimento mojado y el sonido lejano de un bandoneón lo acompañaba como una sombra. Martín recorrió calles, llamó contactos, preguntó en vano. Finalmente, un antiguo mozo del restaurante le dijo que Sofía estaba trabajando en una cafetería de barrio en San Telmo. Sin pensarlo, tomó su auto y condujo bajo la lluvia. Llegó empapado, sin chofer, sin corbata, sin el escudo de su estatus. La encontró detrás del mostrador, sirviendo café con la misma sonrisa de siempre, pero con ojeras más profundas. Cuando ella lo vio, el asombro se mezcló con un leve temblor. ¿Qué haces aquí, Martín? Vine a buscar lo que perdí cuando te fuiste. Sofía dejó la bandeja sobre el mostrador y lo miró con una mezcla de ternura y miedo. No deberías estar aquí, este no es tu lugar. Martín respiró hondo, con el cabello aún húmedo por la lluvia. Mi lugar está donde tú estés. Ella apartó la mirada, conteniendo las lágrimas. No entiendes, necesito este trabajo. Necesito cuidar de mi hermano. No puedo ser parte de tu mundo. No encajo en él. Martín se acercó un paso más. Su voz tembló apenas. Tampoco encajo en el mío, Sofía. Pero contigo aprendí lo que significa pertenecer, aunque sea solo a un instante. La cafetería estaba casi vacía. El ruido de la lluvia golpeando los ventanales parecía acompañar cada palabra. En ese momento, los dos entendieron que ya no podían seguir huyendo del sentimiento que los unía. Martín tomó una silla y se sentó frente a ella, sin importar las miradas curiosas de los pocos clientes. Durante años pensé que la vida era una lista de cosas que debía tener. Casas, autos, socios, respeto. Pero tú me hiciste ver que no tenía nada, Sofía. Nada que realmente me hiciera sentir vivo. Ella intentó hablar, pero su voz se quebró. Martín, yo no soy la salvación de nadie. No quiero que me salves, respondió él. Solo quiero compartir mi verdad contigo. Sofía bajó la cabeza, y por un momento el silencio fue más elocuente que cualquier declaración. El amor, finalmente, los había alcanzado sin permiso ni aviso. Sofía se giró, fingiendo buscar algo detrás del mostrador para poder contener las lágrimas. Su respiración era entrecortada, pero había una serenidad en su voz cuando dijo: no sé si puedo creer en nosotros. El amor no siempre basta, Martín. A veces la realidad es más fuerte. Él se levantó lentamente y se acercó sin tocarla, dejando solo el espacio, suficiente para que el aire se llenara de tensión. Yo viví toda mi vida creyendo en cosas que nunca me hicieron feliz. Déjame creer en esto, aunque sea por una vez. Sofía cerró los ojos. El sonido de la lluvia afuera era constante, como un telón que aislaba al mundo. En ese pequeño rincón de San Telmo, entre el olor a café y humedad, la confesión de un hombre se volvía su redención. Ella lo miró, y por un segundo, en sus pupilas reflejadas en las de él, se vio a sí misma sonriendo. ¿Y si todo termina mal?, preguntó casi en un susurro. Martín esbozó una sonrisa triste. Entonces, al menos habrá sido real. Sofía respiró profundo, con las manos temblando. En ese instante, comprendió que la vida no se mide por los finales, sino por el valor de intentarlo. Dio un paso al frente y apoyó su frente contra la de él. Ninguno habló. No hacía falta. Todo lo que habían callado durante meses se dijo en ese silencio compartido. Afuera, el viento movía los toldos, y dentro, dos corazones aprendían a latir al mismo ritmo. El dueño de la cafetería, al verlos, frunció el ceño, pero Sofía no se movió. Por primera vez, no temía perderlo todo. Martín la miró con una mezcla de orgullo y ternura.
No quiero seguir viviendo a medias, dijo él, con voz firme. He vendido vinos que valen más que la vida de muchas personas, y sin embargo, nunca me sentí tan rico como ahora, mirándote. Sofía lo interrumpió con un hilo de voz. No digas eso, Martín. No necesito promesas. No son promesas, respondió. Es la verdad. La gente en la cafetería comenzó a notar la escena, pero a ninguno de los dos les importó. Era como si el mundo se hubiera reducido a ese espacio mínimo donde la vulnerabilidad era lo único auténtico. Sofía tomó aire y lo miró con una determinación nueva. ¿Qué harás con todo lo que tienes? Con tu empresa, tu nombre, tus socios. Martín sonrió apenas, pero en su expresión había una paz que nunca antes había mostrado. Nada de eso me pertenece realmente. Lo que tengo es una oportunidad, elegir distinto. Sofía entendió que esa respuesta no era impulsiva. Era el resultado de una transformación que ella había inspirado sin proponérselo. Lo abrazó despacio, como quien teme romper algo frágil. Martín cerró los ojos. En ese abrazo sintió que todo su pasado, con sus lujos y vacíos, se disolvía en un solo gesto sincero. El silencio posterior fue tan profundo que solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia contra el vidrio. Sofía se apartó lentamente y en sus ojos brillaba una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si mañana te arrepientes?, preguntó. Martín negó con la cabeza sin dudar. Llevo toda mi vida arrepintiéndome de no sentir nada. No pienso hacerlo otra vez. Ella sonrió por primera vez en esa noche larga. A su alrededor, el mundo seguía girando. Las tazas tintineaban. Una pareja discutía en voz baja. El aroma a café tostado llenaba el aire, pero entre ellos, el tiempo se había detenido. Martín tomó su mano y la besó con delicadeza, sin espectáculo, sin testigos. Era un gesto pequeño, pero tan honesto que Sofía sintió que toda su fortaleza se desmoronaba. Entonces ella le dijo algo que lo marcaría para siempre. No te enamores de lo que represento. Enamórate de quien soy, con mis miedos, mis deudas, mis cicatrices. Martín asintió. Eso es lo que quiero. No más máscaras, no más apariencias. Sofía lo observó con una mezcla de incredulidad y ternura. No era el mismo hombre que había entrado a ese restaurante elegante semanas atrás. Era alguien nuevo, alguien dispuesto a perder su nombre para ganar una vida real. En ese instante, comprendieron que lo que los unía no era el amor idealizado, sino la verdad desnuda. Martín respiró hondo, como si soltara años de opresión en un solo exhalar. Todo este tiempo busqué algo que el dinero no podía comprar, dijo con voz quebrada. Y descubrí que eras tú, Sofía. No por lo que haces, sino por lo que eres. Porque me enseñaste que la vida no se mide en posesiones, sino en la capacidad de sentir. Sofía no respondió, solo lo miró, con lágrimas que finalmente se atrevieron a caer. Afuera, la lluvia comenzaba a menguar, y un rayo de luz tenue se filtraba entre las nubes. Era como si la ciudad también respirara con ellos. Sofía tomó su rostro entre las manos y susurró, «Entonces empieza de nuevo, pero no por mí, sino por ti». Martín asintió, y en ese instante, el hombre que había sido prisionero de su propio éxito se sintió libre por primera vez. Se abrazaron sin importar quién los viera. La puerta de la cafetería se abrió por el viento, dejando entrar el sonido de la calle, el murmullo de la vida real que los esperaba. Martín sabía que nada volvería a ser igual, pero también que no deseaba retroceder. Había encontrado su verdad en el corazón de una mujer sencilla, y eso valía más que cualquier fortuna. Sofía sonrió, con los ojos aún húmedos, y dijo, «A veces, el amor también se aprende». «Y tú fuiste mi maestra», respondió él. La cámara imaginaria se habría detenido allí, en el abrazo de dos almas que decidieron elegir el amor sobre el miedo. Semanas después, Buenos Aires amaneció distinta para Martín. Había tomado una decisión que sacudiría los cimientos de su vida, vender parte de sus acciones y alejarse del negocio familiar. Los titulares de los diarios hablaron de una jugada arriesgada, pero nadie comprendía que no era una pérdida, sino una liberación. Con ese dinero, fundó un proyecto social inspirado en Sofía, destinado a brindar oportunidades educativas a jóvenes sin recursos. Lo llamó Fundación Raíces porque, según él,
Nadie crece si no tiene un suelo donde sentirse seguro. Sofía, sorprendida y emocionada, aceptó ser la directora. «Yo no sé administrar nada», dijo entre risas nerviosas. «Solo necesito que seas tú», respondió Martín. Por primera vez, ambos sentían que estaban construyendo algo real, no para aparentar, sino para servir. El antiguo círculo de Martín lo observaba con incredulidad. Algunos lo acusaban de locura, otros de romanticismo ingenuo, pero él ya no escuchaba. Su tiempo, antes consumido por reuniones vacías, ahora lo dedicaba a visitar barrios humildes, a conversar con chicos que soñaban con estudiar. Sofía lo acompañaba en cada paso, enseñándole que la generosidad no se mide en cifras, sino en gestos. Cuando visitaban escuelas, los niños la abrazaban con confianza, y Martín observaba ese momento con una emoción que lo desbordaba. En esos ojos inocentes veía la versión de sí mismo que siempre había deseado ser. Por fin, el amor había dado fruto, no un castillo, sino un propósito. Con el paso de los meses, la Fundación Raíces comenzó a crecer más rápido de lo que ambos imaginaban. Empresas pequeñas y vecinos del barrio se sumaron al proyecto, aportando materiales, tiempo y entusiasmo. Sofía trabajaba día y noche, organizando talleres y becas, siempre con esa mezcla de dulzura y firmeza que la caracterizaba. Martín la observaba, fascinado, descubriendo en ella la verdadera definición de liderazgo. No imponer, sino inspirar. Cada sonrisa que ella despertaba en los demás era un recordatorio de que el cambio sí era posible. A veces, al final del día, se quedaban solos en la pequeña oficina improvisada y compartían silencios que valían más que cualquier palabra. No necesitaban decirse cuánto se amaban. Todo estaba en la mirada, en la complicidad de haber encontrado sentido donde antes solo había vacío. Una tarde, mientras revisaban papeles, Sofía levantó la vista y lo encontró observándola en silencio. «¿Qué pasa?», preguntó sonriendo. «Nada», respondió él. «Solo que sigo sin entender cómo llegaste a mi vida». Ella se rió suavemente. «Tal vez no llegué, tal vez siempre estuve ahí, esperando que bajaras la guardia». Martín tomó su mano y la besó con ternura. En ese gesto simple se resumía su transformación. Ya no era el empresario altivo, sino un hombre que había aprendido a amar sin condiciones. Afuera, el sol del otoño porteño bañaba las calles con una luz dorada, y por primera vez ambos sintieron que la ciudad también sonreía. Con el tiempo, la historia de Martín y Sofía se convirtió en un ejemplo en Buenos Aires. Los periódicos, que antes lo criticaban, comenzaron a llamarlo el empresario que cambió el lujo por la empatía. Pero a él no le interesaban los titulares. Su verdadera recompensa estaba en los ojos de los jóvenes que encontraban una oportunidad gracias a la fundación. Una mañana, mientras recorrían una de las sedes, un niño se acercó y le dijo: «Gracias, señor, por darnos un futuro». Martín se agachó, le revolvió el cabello y respondió: «No me digas señor, decime Martín». Sofía lo observó desde lejos, con una sonrisa que mezclaba orgullo y ternura. En ese instante, comprendió que él, el hombre que antes vivía tras muros de cristal, finalmente había aprendido a vivir con el corazón abierto. Por las noches, ya no dormían en silencios separados. Compartían un pequeño departamento en San Telmo, lleno de plantas, libros y fotos de los jóvenes que ayudaban. No había lujo, pero sí paz. A veces, mientras ella cocinaba, Martín tocaba viejos tangos en un tocadiscos que habían encontrado en un mercadillo. Sofía se acercaba, apoyaba la cabeza en su hombro y decía: «¿Ves? La vida no necesitaba tanto». Él sonreía. «Solo necesitaba encontrarte». Y así, entre gestos simples, fueron construyendo un hogar donde el amor no se medía en promesas, sino en acciones. Ambos sabían que el camino recién comenzaba, pero ya no temían. 3 años después, la Fundación Raíces se había convertido en una referencia en toda la ciudad. Cada semana, jóvenes de distintos barrios llegaban para estudiar, aprender oficios y soñar con una vida mejor. Sofía era el alma del proyecto y Martín, su sostén silencioso. Una tarde, durante un evento comunitario, él la observó hablar ante un grupo de estudiantes. Su voz era firme, esperanzada.
La vida no se trata de cuánto tenemos, sino de cuánto compartimos, dijo ella, y los aplausos llenaron el patio. Martín sintió un nudo en la garganta. En ese instante comprendió que todo lo que había perdido en términos materiales había sido reemplazado por algo infinitamente más valioso: pertenecer a algo auténtico. El hombre que antes buscaba aprobación, ahora encontraba sentido en las sonrisas de los demás. Al caer la noche, caminaron juntos por el barrio, de la mano, mezclándose entre la gente. Nadie los miraba con curiosidad, porque ya no eran el empresario y la mesera, sino simplemente Martín y Sofía. Entraron en un mercado popular, compraron frutas, se rieron con los vendedores, disfrutando de la normalidad que tanto habían anhelado. Sofía lo miró y dijo: ¿Te das cuenta? Todo esto era lo que faltaba. Sí, respondió él. La vida real. La cámara invisible se habría alejado lentamente, mostrando a la pareja caminando bajo las luces cálidas del mercado, mientras de fondo sonaba un tango suave. Era el sonido del amor redimiendo el silencio de la soledad. Con el paso del tiempo, el lujo, los autos y los trajes quedaron atrás, reemplazados por algo mucho más duradero: la paz. Martín y Sofía entendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se entrega. Sus días eran simples, pero llenos de propósito. Cada sonrisa que provocaban, cada joven que encontraban esperanza en la fundación, era un recordatorio de que habían tomado el camino correcto. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde la terraza de su casa, Sofía apoyó la cabeza en su hombro y murmuró: ¿Valió la pena todo? Martín la miró sonriendo con los ojos llenos de gratitud. Más de lo que jamás imaginé. Y el tango volvió a sonar en la distancia, como un eco suave de todo lo vivido, cerrando su historia con una promesa silenciosa: amar siempre, aunque el mundo no lo entienda. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana